Ahora sí, habíamos analizado este gráfico para ver cómo podíamos hacer para, con un igual número de intervalos, qué error obteníamos según el método que aplicábamos o viceversa, ¿no? Para obtener un mismo error, qué número de intervalos necesitábamos para, qué número de intervalos necesitamos en función del método que aplicáramos, ¿no? Entonces había una manera de leerlo así y ver los intervalos que necesitamos según el método, o verlo así y ver qué error obteníamos según el método aplicado, o sea, números de intervalo constante o error constante. Nos había quedado pendiente esto, que ya vamos a volver porque tanto que es lo que se llama extrapolación de Richardson, se aplica exactamente igual, tanto para diferenciación numérica como para integración numérica. Entonces lo vamos a ver una sola vez solamente para no repetir el concepto, ¿no? No tiene sentido. Es exactamente igual, no cambia nada aplicarlo ya sea para integración o para diferenciación. De hecho, hay un ejemplo que, bueno, después lo podemos ver. Y nos faltaba ver lo relacionado a diferenciación numérica. La parte de diferenciación numérica es bastante cortita, simple, no tiene ningún misterio, no tiene nada, no tiene ninguna complejidad matemática tampoco. Así que yo lo que veo conveniente cuando doy esta unidad, estoy tratando de que se me abra esto, ahí está. Cuando doy esta unidad es para algunas de ellas, esto ustedes para aplicar todos estos conceptos van a tener una tabla porque es imposible memorizarse todo esto, de la cual de ahí van a poder obtener la fórmula. ¿Qué hay que saber de esta unidad o de este tema en particular? ¿Cuándo, cuándo aplicamos o qué tipo de diferenciación finita aplicamos en función de la información que tenemos? Eso es lo más importante, ¿no es cierto? O sea, saber de manera correcta qué tipo de diferenciación vamos a aplicar, como por ejemplo acá vemos diferenciación finita dividida hacia adelante, acá tenemos una dividida hacia atrás, acá tenemos una centrada. ¿Qué vamos a aplicar en función de la información que tenemos, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan una mínima noción, vamos a trabajar un segundito en el pizarrón para ir obteniendo estas expresiones acá. Y que ustedes vean cómo se utiliza la expansión en serie de Taylor para obtener estas expresiones. Entonces vamos a ir al pizarrón, no sé si lo estoy enfocando, creo que sí. Voy a salir de acá, voy a ir acá. Voy a dejar de compartir momentáneamente porque eso ayuda a que la grabación salga mejor. Y no sale todo lo... Bien. Entonces, la expansión en series de Taylor es un concepto que vimos, diría, no me acuerdo si la primera clase o la segunda, ¿no? O sea, es un concepto que vimos ya hace rato. Que quiero enfocar. Estoy con un problemita que se me rompió el famoso, no sé por qué no me funciona. Se rompió esto acá, lamentablemente. Así que voy a humedecer un trapo, ya voy a ver qué hago para poder borrar la pizarra. A ver si se borra así. Voy a tener que acercar un poco más esto porque me queda lejos el auricular. A ver ahí.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, escribir expansión en serie Taylor. El concepto de las series de Taylor lo saben, es como obtener una función que me permita saber en función, o mejor dicho, un polinomio de grado n, que me permita conocer cuánto vale, el valor de una función de la cual yo no es que la desconozco, sino que prefiero expresarla en forma polinomial. O sea, supongamos que yo tengo una f de x, la que sea, cualquier f de x. Esta f de x tiene una forma muy compleja, que programarla en un algoritmo y demás me complica o es muy engorroso y demás. Entonces, en lugar de utilizar esta f de x tal y como está, puedo hacer una expansión en serie de Taylor y obtener un polinomio de grado n que sea aproximadamente igual a esta función. ¿Cuál es el tema? Que yo voy a obtener este polinomio de grado n para predecir un único valor de esta función, ¿no? O sea, ¿yo qué es lo que voy a decir? Yo voy a reproducir un polinomio de grado n en el cual yo estoy parado en un punto xy. Lo vamos a graficar mejor, más completo. Vamos a hacer el gráfico acá. Creo que esto lo expliqué yo. Yo estoy en el punto xy y esto es f de xy. ¿Está bien? Este punto acá. O sea, ¿qué significa? Que le di un valor a mi x acá y calculé mi f de x, ¿no? O sea, este valor que está acá corresponde a un valor de esta función cuando reemplazo a la x por un valor determinado, por mi xy. ¿Está bien? Bien. Ahora yo quiero saber cuánto vale mi función en un xy más 1. O sea, di un paso en xy. Y eso va a tener un valor, supongamos que esté por acá, no sé, ¿no? Entonces, esto va a ser f de xy más 1, ¿no? Este paso aquí es h. O sea, estoy parado en f de xy, estoy parado acá, conozco el valor de estoy parado en xy, conozco el valor de f de xy, o sea, esto aquí lo conozco, ¿no? Conozco el valor que toma mi f cuando la reemplazo por este valor acá, lo conozco, y quiero hacer un paso hacia adelante. Y saber si yo hago un paso h hacia adelante, cuánto va a valer mi f. ¿Está bien? Entonces, hay dos opciones para saber eso. La primera es, me vengo con el xy más 1 acá, ¿no? Supongamos que vamos a ponerle números para que la cosa se entienda mejor. Supongamos que el xy es 1, este aquí, este primero. Supongamos que mi h, este h que estoy dando acá, h es igual a 0,5. No sé si se ve ahí, creo que sí, ¿no? Por lo tanto, xy más 1 va a ser 1,5. ¿No? O sea, yo me vengo con 1, lo reemplazo en la función, obtengo mi f de x, me dará el valor que me da, y después quiero saber cuánto vale mi f si yo doy un paso hacia adelante. O sea, hay dos formas de saber eso. O me vengo con el 1,5 de nuevo acá, lo reemplazo y obtengo mi f de x más 1, y ya está, listo. Pero si por alguna razón se me complica, por lo que sea, porque la función es compleja, porque hay datos que no tengo, o por lo que sea, lo que puedo hacer, en lugar de utilizar esta f, es reproducir ese f de x más 1 utilizando un polinomio de grado n, ¿no?
O sea, predecir este valor, no usando la función original, sino usando el polinomio de grado. Eso es lo que hace una expansión en series de Taylor. ¿Está bien? Esa es la utilidad que se le da a la serie de Taylor, ¿no? O sea, cualquier función, cualquier función que yo tenga acá, la puedo reproducir un valor en un xy más 1, siempre dando un paso hacia adelante, con un polinomio de grado n. Eso es lo que nos dice Taylor. Bien. Entonces, habiendo dicho eso y entendido eso, borrar. Vamos a escribir la expresión general de la expansión en serie de Taylor, que dice lo siguiente, que mi f de xy más 1 va a ser igual, ¿no? O sea, mi función, cuando yo la quiera evaluar en xy más 1, va a ser igual a f de x y más f', la derivada de f de x, y multiplicada por h, o sea, el paso que doy hacia f de x más 1, más, vamos a ver, no. Bueno, ese es el problema, que no, al no tener se moja demasiado y no escribe el fibrón. f', o sea, derivada segunda de f, xy, multiplicado por h cuadrado, sobre 2 factorial, más f', derivada tercera, ¿no? Derivada primera por h, derivada segunda por h al cuadrado, derivada tercera de f de xy. Esto no voy a profundizar en esto porque ya lo vimos, dividido 3 factorial por h al cubo, y así podemos seguir, es una expansión infinita, ¿no? Es una expansión infinita, pero en que en general se trunca, en el término cúbico, en el término cuarto, el que sea el que ustedes requieran, lo truncan, ahí nomás, llegan hasta ahí, y reproducimos el valor de f de xy. Entonces, esta es la expansión en serie de Taylor. Hay otras formas de escribirlo, ya lo vamos a ver. Hay otra forma de escribir esta expansión que nos permite, como decía recién, calcular un valor de mi f de xy cuando doy un paso desde xy a xy más 1. Puedo usar esto que, en definitiva, esto es un polinomio de grado n en función de h, ¿no? Está en función de h. Bien. Ahora bien, no solamente lo que les expliqué recién es el fundamento de esto, ¿no? El fundamento de esto. No solamente esto nos sirve para la utilización que explicábamos recién. También nos sirve, supongamos ahora que yo en realidad conozco f de xy y conozco f de xy más 1. Supongamos que yo tengo una tabla de datos en donde todos estos valores los voy conociendo. Entonces, puedo aprovechar esta ecuación para, en lugar de calcular y aplicarla para lo que decíamos recién, supongamos que recién lo que queríamos calcular era un xy más 1, que en lugar de utilizar la ecuación original, utilizábamos la expansión en serie de Taylor. Ahora, supongamos que el xy más 1 lo conozco, pero lo que no conozco es la derivada de esa función en el xy. Entonces, si conozco esto y conozco esto, me puedo valer de esta expresión para calcular una derivada que obviamente va a ser numérica, ¿no? No va a ser una derivada analítica, es una derivada numérica. Entonces, lo único que tengo que hacer, si yo conozco esta información y conozco el h porque sé la distancia que hay entre xy más 1 y xy, lo único que tengo que hacer es despejar de acá lo que necesito averiguar, que en este caso sería la derivada primera de f de xy, y tengo una expresión para averiguar la derivada de una función en un punto determinado, pero en lugar de analíticamente, numéricamente, ¿no? Entonces hagamos eso, despejemos esto. Y si despejamos esto lo voy a pasar para este lado,
O sea, voy a decir que f, esperen que voy a poner tinta al libro. No escribe, queda poquita tinta ya. Espero que me alcance hasta finalizar el... Entonces, vamos a escribir esto, f' de xy multiplicado por h, lo vamos a dejar tal y como está el término, y todo esto lo vamos a pasar de este lado. Entonces igual a f de xy más 1, que es lo que ya tengo, menos este, lo paso para este lado, negativo, menos f de xy. Y ahora paso también este, menos f' de xy por h cuadrado sobre 2 factorial. Y este también lo paso para este lado, menos f' de xy multiplicado por h al cubo sobre 3 factorial. ¿No? Me queda eso. Me queda eso. ¿Qué puedo hacer ahora? Necesito tener esta, ¿no?, despejada, por lo tanto voy a pasar esta h que está multiplicando, la voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, esto me va a quedar, no voy a reescribir todo de nuevo, lo que voy a hacer es, esta h la borro de acá, y la paso dividiendo todo esto. Y está. Me quedaría eso. Si yo reacomodo ahora, lo que puedo hacer es lo siguiente. Hago un reacomodamiento de términos y escribo f' de xy igual. Y fíjense, por un lado voy a tomar esta h así y estos términos. Esto se puede hacer, ¿no? Voy a tomar así y voy a poner f de xy más 1 menos f de xy dividido h. ¿No? Y acá voy a poner, por otro lado, esto, voy a agrupar estos términos así. ¿Está bien? Voy a poner más, y acá voy a poner, así entre paréntesis, voy a poner menos f de xy, f', esperen que voy a borrar esto, no. F'' de xy multiplicado por h cuadrado sobre 2 factorial menos f'' multiplicado por xy por h al cubo sobre 3 factorial. Cierro el paréntesis. Y todo esto, obviamente, dividido h. ¿No? No sé si se ve ahí, voy a bajar un poquito más el... Sí. Ahí está. Entonces, fíjense, este h cuadrado, lo puedo sacar de acá factor común, ¿no? Puedo sacar factor común h, puedo sacar factor común h. Por lo tanto, si saco un h aquí afuera, acá afuera saco un h como factor común, eso implica que este me queda al cuadrado, uno lo saque factor común, y este me queda a la 1. Ahí, quedaría así. Y ahora, este h se simplifica con esto. ¿Está bien? Por lo tanto, la expresión, voy a borrar arriba, acá voy a borrar arriba, esta expresión me quedaría f de xy más 1 menos f de xy, todo sobre h, más
sería f', prima, ¿no? Es derivada segunda de xy, multiplicado por h sobre 2 factorial. Acá va un signo menos, ¿no? Porque no le voy a poner el paréntesis, le voy a poner simplemente el menos ahí adelante, ¿no? Que es ese menos que está acá. O bueno, sí, mejor se lo pongo así no queda desprolijo matemáticamente. Menos acá, f', de xy por h cuadrado sobre 3 factorial. Cierro el paréntesis. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Me quedó esta expresión. Este término no lo conozco, o sea, son valores. Si estoy tratando de averiguar el valor de mi derivada en este punto, de mi función en este punto, ¿no? La derivada de mi función en este punto, si estoy tratando de averiguar eso, mucho menos voy a conocer la derivada segunda y la derivada tercera, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que truncar acá mi ecuación, esto se llama truncar la ecuación de la expresión numérica, ¿no? La derivada numérica, truncarla. Esto sí lo conozco, esto sí lo conozco, esto sí lo conozco, por eso todo lo que está de este lado me lo quedo, ¿no? Y de acá para allá trunco. Si yo trunco esto, o sea, si yo calculo mi derivada con este término solamente y este término no lo utilizo, significa que esto va a ser un término de error. Si yo lo conociese, bienvenido sea, ¿no? El error va a ser más chico. Fíjense que ya de hecho, acá cuando partimos de esta expresión que está acá arriba, esto ya está truncado porque esta expansión debería ser infinita. Y nosotros la truncamos en cubos, ¿no? En h al cubo. O sea que acá en todo caso seguiría más o menos, ¿no? Porque pasamos menos. H, si me quedó h al cuadrado porque simplifiqué, vendría del h a la cuarta, me quedaría h al cubo, h a la quinta, h a la sexta, así hasta n, ¿no? O sea que todo lo que está de acá para aquel lado lo tengo que truncar porque no lo conozco. Yo no tengo un valor de la derivada segunda en este punto para reemplazar acá y calcular este término acá. No lo tengo. Tampoco tengo un valor para calcular esto. Como no lo tengo, esto acá digo, bueno, esto no lo voy a tener en cuenta. Pero si no lo tengo en cuenta, va a ser un error en el cálculo de mi f de x, de mi derivada primera en este punto, ¿no? Va a ser un error. La pregunta es, ¿qué tan grande va a ser ese error? Bien, si uno hace un análisis, se va a dar cuenta que ese error va a ser proporcional a h, o sea, al paso. Si el paso es chiquito, el error va a ser más chico, y si el paso es más grande, el error va a ser más grande. Como hablamos de números chiquitos, pequeños, menores que 1, el h elevado al cuadrado, o sea, el paso elevado al cuadrado, ¿no? Se va a hacer, si el h es menor que 1, este valor se va a hacer todavía más chico, ¿no? Por lo tanto, este valor que es todavía más chico, elevado al cuadrado, va a ser más, este valor va a ser mucho, este término va a ser más chico que este, ¿no? Porque acá la h la tengo elevado a la 1. Por lo tanto, este término va a ser más chico que este. Entonces, en términos generales, se considera que todo este término acá tiene un error proporcional a h, o sea, a este término acá. Por lo tanto, esto se escribe, finalmente, se escribe así. Más un error que va a ser proporcional a h. ¿Bien? Entonces, aquí tengo una expresión que me permite calcular la derivada numérica en este punto para mi función, utilizando estos datos que los tengo que tener y que además va a ser proporcional a h. Esto se llama derivada numérica o derivada finita hacia adelante. ¿Por qué le llamamos hacia adelante? Porque estamos parados en xy y hacemos la derivada hacia adelante, ¿no? Porque vamos hacia xy más 1. Vamos a necesitar, para calcular nuestra derivada en xy, vamos a necesitar un punto de la función, un paso hacia adelante, o sea, un h,
pero hacia adelante. ¿Está bien? Esto gráficamente, ¿qué significa? Vamos a hacer el ejemplo gráfico. Significa ni más ni menos que lo que escribimos antes, ¿no? O sea, yo estoy en un punto XY, y además tengo un punto XY más 1. En este caso, XY más 1. Por lo tanto, esto va a ser F de XY más 1 y esto va a ser F de XY. ¿Se ve ahí? Sí. ¿No? O sea, tengo este punto y tengo este punto. En el caso anterior, cuando explicamos el fundamento de la serie de Taylor, yo estaba parado en el XY, conocía mi XY más 1, pero quería saber cuál era el valor de esto si me movía un XY más 1, una distancia h hacia adelante, ¿no? En este caso, no es así. Estoy aprovechando la expresión para calcular una derivada. O sea, en este caso, xy, f de xy, xy más 1 y f de xy más 1 los conozco. Son valores conocidos. ¿Está bien? Entonces, yo lo que quiero hacer es calcular una derivada en este punto. O sea, yo quiero calcular acá, en este punto, quiero saber cuánto vale mi f de xy'. ¿Cuánto vale la derivada en este punto? Que no sería ni más ni menos que la tangente a la curva en ese punto. Lo que pasa es que la curva no la conozco, solamente conozco los puntos. Supongamos que la curva sea esta, qué sé yo, una cosa así, supongamos, ¿no? Por lo tanto, lo que yo quiero calcular es esta línea recta, que sería la derivada de mi función valuada precisamente en este punto, ¿no? O sea, yo quiero calcular eso. En lugar de calcular esto exactamente, si yo aplico esta ecuación, lo que voy a calcular es la pendiente, pero no de esta línea recta, que sería la original, la verdadera, sino la pendiente que pasa por estos dos puntos. Esa pendiente voy a calcular, esta acá, ¿no? O sea, esto acá sería el error. ¿Mm? No sería esta distancia, quiero decir, a ver cómo explicarlo. El error sería el error que hay en la pendiente, ¿no? Obviamente, que habría que tomarlo con el ángulo acá, ¿no? El ángulo acá, y esto sería, ¿no? El ángulo acá, ¿no? Entre esos dos ángulos, estos ángulos no son iguales, por lo tanto, eso sería un error, ¿no? Pero más o menos, estoy calculando una pendiente que me da una idea, a pesar de que pasa por los dos puntos. Por eso, si H se achica, fíjense, si este punto se acerca a este punto, esta pendiente, ¿no? Va a tender, esta pendiente acá, va a tender cada vez más a la pendiente verdadera. ¿Mm? Por eso el error depende de h, y es proporcional a h elevado a la 1. ¿Está bien? Esto se llama diferencia finita dividida hacia adelante. ¿Por qué? Porque utilizo un punto hacia adelante para calcular la derivada en mi xy. Para calcular la derivada en mi xy, utilizo un punto hacia adelante. Bien. Y esta es la primera derivada que tenemos acá. La primera derivada que tenemos acá. Que sería esta que está acá. ¿No? Esta aquí. Fíjense que nos dio exactamente igual. Ahora ustedes ya saben cómo, aplicando esto, pueden llegar a obtener esto. ¿Está bien? Esa es la idea. Del mismo modo, y aplicando esta expansión aquí, podemos obtener dos derivadas finitas más. Una que, fíjense, en lugar de ser hacia adelante, es hacia atrás, porque fíjense que tengo un xy, pero no es más 1, sino menos 1. O sea, me moví un h, pero en lugar de moverme hacia adelante, me moví hacia atrás. Esa es la diferencia acá. ¿Mm? Y después tenemos otra, por eso se llama diferencia finita dividida hacia atrás. Y después tenemos otra en donde tengo un xy más 1
y un XY menos 1. O sea, estoy parado en este punto, en el XY, y me muevo un H hacia adelante y me muevo un H igual hacia atrás. Si tengo esos dos valores, puedo calcular lo que se llama diferencia finita dividida centrada. ¿Mm? Porque estoy en el centro, me muevo un paso hacia adelante, un paso hacia atrás. Por eso se llama diferencia finita dividida centrada. Vamos a ver cómo se obtienen estas dos ecuaciones aplicando la expansión en serie de Taylor. Hay que hacer pequeños, pequeños cambios, pequeñas modificaciones a la serie de Taylor para poder obtener esas dos expresiones, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto. Levantar un poquito esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar el gráfico. Para obtener la diferencia finita dividida hacia atrás, tengo que hacer una leve modificación. Primero, que ya dijimos que no voy a ir hacia adelante, o sea que acá no sería xy más 1, sino que sería xy, porque me muevo hacia atrás, ¿no? O sea, sería xy menos 1. Y la otra diferencia, esto tómenlo de este modo, no lo vamos a demostrar porque no tiene sentido meterse en las demostraciones de la expansión en serie de Taylor, ya sea hacia atrás o hacia adelante. Cuando uno hace el álgebra de la expansión de serie de Taylor hacia atrás, en lugar de hacerlo hacia adelante, los términos de derivada impar, los términos de derivada impar quedan negativos. Esa es la única diferencia. O sea que esta es una derivada impar, negativo. Derivada par, positivo. Derivada impar, negativo. Y así seguimos hasta el infinito. Esa es la única diferencia, esta que está acá. ¿Está bien? Siguiendo el mismo razonamiento, fíjense, tenemos que despejar este término aquí, que es el que necesitamos. Entonces, pasaríamos, este lo pasamos para acá y este lo pasamos para este lado, por lo tanto me quedaría negativo, lo paso para este lado positivo, f' de xy multiplicado por h igual a f de xy, que ya lo tengo, y paso este para allá, lo paso negativo, f de xy menos 1 en este caso, y estos términos que quedarían igual de este lado, más f' de xy multiplicado por h cuadrado sobre 2 factorial, menos f' de xy multiplicado por h al cubo sobre 3 factorial. Lo mismo ahora, paso el h dividiendo, este h lo borro de acá, lo paso dividiendo esto, y lo paso dividiendo esto, ya lo dejo acomodado así para que... Entonces, simplifico esta h acá, acá me queda la 1, acá me queda el cuadrado, la simplifico con la h esa, y tengo, por un lado, tengo este término, y por otro lado, el mismo razonamiento que aplicamos antes, esto no lo conozco, así que lo voy a tomar como el error, y fíjense que de nuevo, si hacemos el análisis, me va a quedar que el error va a ser de orden h. ¿Está bien? Por lo tanto, la expresión para la derivada finita hacia atrás, derivada primera, ¿no? Finita hacia atrás, tengo esta expresión, y además, si hago el cálculo aplicando esta ecuación, el error va a ser de orden h. ¿No? Esta es la misma expresión que la que tenemos ahí en las slides. Gráficamente, ¿cómo se interpreta esto? Exactamente igual que la interpretación que hicimos antes, ¿no? En lugar de ir hacia adelante, vamos de nuevo, estoy parado en un xy, este es mi f de xy,
En lugar de ir hacia adelante, cuando... ¿Querés que no se ve? En lugar de ir hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, como hacíamos antes, ahora vamos un H hacia atrás, vamos a un XY menos 1. Por lo tanto, este valor, bueno, podría estar, qué sé yo, acá arriba o podría estar acá abajo, no sé, eso es relativo. Lo mismo en el caso anterior, lo vamos a poner arriba. Vamos con una función decreciente. Entonces tengo el punto acá. Tengo el punto acá y este es mi f de xy menos 1. ¿Está bien? Ahora, ¿qué significa esta expresión? Que yo quiero calcular, supongamos que la función original, que no importa si la conozco o no, no importa. Lo que importa es que yo conozco este punto y conozco este punto. O sea, conozco el xy menos 1, el xy, y el valor de esos dos valores dentro de mi función. Conozco f de xy menos 1 y f de xy. Supongamos que es una función que hace algo como esto. Entonces, ¿qué significa? Que yo lo que quiero es calcular la pendiente en este punto, o la derivada en este punto. Ahí, quiero calcular esta pendiente. Como no puedo calcular esa derivada de manera directa, porque, repito, ya sea porque no conozco la función o por lo que sea, lo que hago, conociendo esta información, es calcular la pendiente, pero de esta línea recta. Fíjense que es exactamente lo mismo que antes. Es exactamente lo mismo que antes. Por eso el orden del error es igual. Solo que en vez de ir para adelante, voy para atrás. Y si achico el h, este punto se acerca a este punto, ¿no? Por lo tanto, esta pendiente se acerca cada vez más a la pendiente verdadera. ¿Ah? Bien. La pregunta es, y ahora lo vamos a ver, ¿cuándo usamos esta? ¿Cuándo usamos la otra? Ya lo vamos a ver. Después tenemos otra diferencia finita. Tenemos otra diferencia finita, que es la diferencia finita centrada. ¿Cómo se obtiene la diferencia finita centrada? Vamos a volver acá a esta misma expresión, la anterior, más 1. Acá vamos a poner más, y acá vamos a poner más. Y para obtener la diferencia finita centrada, esta es la expresión hacia adelante para la expansión en serie de Taylor. Ahora vamos a reescribir la que estaba recién, lo que pasa es que la necesito tener escrita. Necesito ambas. Vamos a escribir f de xy menos 1, la misma que la recién. F de xy, dijimos, derivada impar negativa, f' de xy negativa por h, par más f' por xy sobre 2 factorial, menos, derivada impar, f' de xy multiplicado por h al cubo sobre 3 factorial. Lo que voy a hacer para obtener la diferencia finita dividida centrada es restar esta ecuación término a término, esta ecuación de esta. ¿No? Entonces me va a quedar esto menos esto, me va a quedar f de xy más 1 menos esto, f de xy menos 1. Igual, f de xy, no me acuerdo si tenía que multiplicarla por 2, creo que no. No hace falta. ¿Queda bien? F de xy menos f de xy, este término se me va, ¿no? 0. F' de xy menos por menos es más, va a ser f' de xy por h más f' de xy por h me va a dar dos veces, esto es 2 f' de xy por h. Y acá tengo menos f' de xy h cuadrado, acá me olvidé el h cuadrado, menos más esto,
Fíjense, estas dos también me dan 0. Esto menos esto me da 0. Y acá tengo f' positivo, y acá tengo negativo, que con este negativo se me hace positivo, por lo tanto acá me va a ser 2 más 2 veces esto, ¿no? F' de xy, h cubo sobre 3 factorial. Podría seguir, ¿no? Nosotros truncamos en el término cúbico, pero podría seguir. Entonces, de acá voy a despejar lo que quiero calcular, que es mi derivada en el punto xy. Lo que necesito es esto, la derivada primera en el punto xy. Por lo tanto, lo que voy a hacer es pasar esto para este lado y después voy a pasar el 2 y el h dividiendo. O sea que esto me va a quedar f de xy más 1 menos f de xy menos 1, todo dividido, 2h. Paso también esto, ¿no? Fíjense que yo hago pasos por ahí, hago pasos, me adelanto a hacer ciertos pasos, ¿no? Pero bueno, me imagino que entienden lo que estoy haciendo, ¿no? Esto es matemática básica. Esto lo paso para este lado, que sería 2 por f' de xy por h al cubo sobre 3 factorial, y obviamente dividido todo esto, dividido 2 por h. Este 2 se va con este 2, este h al cubo me queda al cuadrado, y se va con este h, y fíjense, y esto sería igual a f' de xy, ¿no? F' de xy. Entonces, acá fíjense, me quedó despejado lo que yo necesito conocer, ¿no? Me quedó despejado lo que necesito averiguar. Esto lo conozco, lo tengo que conocer un punto hacia adelante, tengo que conocer un punto hacia atrás, y además, esta derivada tercera obviamente que no la conozco, por lo tanto, trunco, este término lo considero error. Y fíjense, ¿a qué va a ser proporcional el error? Va a ser proporcional a h al cuadrado. O sea que esto lo voy a expresar directamente como el término de error. En general el término de error se le pone sumando, pero bueno, no importa si acá quedó un menos o un más, es lo mismo. Es un término de error, si sumo o resta, va a ser proporcional a h al cuadrado. Y fíjense que ahora este tipo de diferencia, este tipo de diferenciación numérica, ya es de un error de h al cuadrado. O sea, es mejor que el orden de error que nos daba la diferencia finita dividida hacia adelante o hacia atrás, que nos daban de orden h. La diferencia centrada da de orden h cuadrado. O sea, es mucho más precisa que la diferencia finita dividida hacia atrás o la diferencia finita dividida hacia adelante. Y eso se ve muy bien gráficamente. Vamos a hacer el grafiquito acá arriba. Y eso sería del modo siguiente. Yo estoy parado acá, estoy parado en xy, ¿no? Acá tengo mi f de xy. Quiero conocer la derivada de mi función en este punto, ¿no? Quiero conocer la derivada primera. ¿Y qué información tengo? Tengo un punto hacia adelante, un xy más 1, y tengo un punto, obviamente que esta distancia es la misma que esta, y tengo un xy menos 1 hacia atrás. Por lo tanto, voy a tener, vamos a poner así acá, em, em, voy a tener ese valor. Esto me queda un poco demasiado recto, lo voy a poner más bajito para que gráficamente quede más ahí. Entonces esto va a ser f de xy menos 1, y acá arriba, punto ahí, por lo tanto, esto va a ser f de xy más 1. ¿Qué es lo que necesito? Necesito calcular la pendiente
en este punto acá, ¿no? Necesito calcular esa pendiente. Ahí, en ese punto. Supongamos que la curva es algo así, ¿no? O sea, bueno, me quedó medio separada. Voy a hacer bien tangente, digamos. Sería una cosa así. Ahí, esta sería la verdadera, la que quiero calcular. Pero no tengo no la puedo calcular por la razón que sea, por lo tanto uso esta expresión. ¿Mm? Y sé que cuento con este punto y con este punto. Por lo tanto, voy a calcular la pendiente. En lugar de calcular la pendiente que pasa acá, voy a calcular la pendiente de esta línea recta. Ahí, de esta línea recta. Fíjense cómo se aprecia que esta pendiente es prácticamente lo mismo que esta. ¿Mm? ¿Eso qué significa? Que la derivada en este punto es prácticamente tiene prácticamente el mismo valor que la pendiente de la línea recta que pasa por estos dos puntos. ¿Mm? ¿Se dan cuenta por qué? Fíjense que nada que ver con los casos anteriores, donde se notaba que había una diferencia importante entre las dos pendientes, la verdadera y la numérica. En este caso, la pendiente numérica se parece mucho a la pendiente verdadera. ¿Mm? Eso refleja que el error, en este caso, en el cálculo de diferencia finita centrada, refleja que el error es mucho más chico. Y efectivamente, acá es del orden h cuadrado, y en el caso anterior era de orden h. Bien. Quería mostrarles eso, que es algo importante. Y después, utilizando esta expresión en el libro están, ahora vamos a ver las que restan, podríamos obtener alguna más, pero me parece que no tiene sentido porque matemática pura. Esto sí es importante porque yo quería mostrarles este concepto. Quería mostrarles este concepto. Pero después la deducción de la ecuación no es importante. De hecho, ustedes van a tener una tabla en donde van a tener las expresiones estas para que no se las tengan que estudiar de memoria. Así que no tiene sentido seguir deduciendo ecuaciones. Lo que sí es importante es esta interpretación gráfica, ¿no? Eso sí es importante. ¿Por qué? Porque esa interpretación gráfica nos lleva a entender el orden del error en cada una de las expresiones con las que estamos trabajando. Bueno, volvemos a la presentación. Entonces, acá está la que acabamos de obtener, que es la diferencia finita dividida y centrada. Fíjense que es de orden h cuadrado. Y bueno, tiene un orden de error mucho más bajo que la hacia atrás y la que estaba anteriormente, que era hacia adelante. Utilizando más o menos el mismo razonamiento, obviamente que hay que hacer ciertos cambios en la expresión de la expansión en serie de Taylor. Fíjense acá, por ejemplo, escribe la expansión en serie de Taylor, en lugar de ir un punto hacia adelante, va 2 puntos hacia adelante. Por lo tanto, si voy 2 puntos hacia adelante, mi h no es h, sino que es 2h. Y acá va a ser 2h elevado al cuadrado, y acá va a ser 2h elevado al cubo. ¿No? O sea, es lo mismo. Después, a esta ecuación le resto la expansión en serie de Taylor normal, en un punto, ¿no? En x y más 1, le resto eso y obtengo esta diferencia finita dividida hacia adelante. ¿Cuál es la diferencia eh, para esta expresión? Que necesito 2 puntos, ¿no? Necesito 2 puntos. Y además, fíjense,
lo que obtengo acá es la expresión para una derivada segunda. Las expresiones que obtuvimos recién son para derivadas primeras. Claro eso, ¿no? En este caso, las expresiones que obtenemos, en este caso particular, son para derivadas segundas. Y así, de ese modo, podemos obtener una variedad de expresiones para lo que nosotros querramos. ¿Bien? Utilizando siempre la expansión en serie de Taylor y haciendo algún cambio matemático para ir obteniendo este tipo de expresiones. No sé si hay una más. Acá está. Esta es segunda diferencia finita dividida hacia adelante. Como es una derivada segunda, es de orden h, igual que en el caso de las derivadas primeras hacia adelante, pero como es una derivada segunda necesito dos puntos. Necesito un xy más 2 y un xy más 1. ¿Está bien? Eso es clave que lo entiendan. Voy a necesitar este punto acá y además voy a necesitar este punto acá. ¿Está bien? O sea, necesito dos puntos hacia adelante. O sea, estoy parado acá, quiero la derivada en este punto, quiero la derivada en ese punto, por lo tanto me voy a tener que mover un h hacia este punto y un h más hacia este otro punto. A ver qué otra hay. Acá tenemos lo mismo, fíjense, segunda diferencia dividida, la segunda, pero hacia atrás, lo mismo que en el caso anterior, que hacíamos la derivada primera, una hacia atrás. Fíjense que ahora necesito dos puntos hacia atrás. En el caso anterior necesitaba un punto hacia atrás, ahora necesito dos. Y también tenemos la segunda diferencia finita dividida centrada. La segunda, fíjense que necesito un punto hacia atrás y un punto hacia adelante. En este caso no necesito un punto más, porque en el caso anterior también necesitaba un punto hacia adelante y un punto hacia atrás. Acá no cambia nada. O sea que en este caso, lo único que cambia, obviamente, es la expresión, ¿no? Esta expresión no es la misma que la anterior. Fíjense que acá tengo 2 por f de xy y acá tengo directamente esta expresión, ¿no? Hay una diferencia acá, pero sí necesito dos puntos igual. Y también es del orden de h cuadrado. O sea, para la derivada segunda y la derivada primera, si son divididas hacia adelante, hacia atrás o centradas, tienen el mismo orden de error. ¿Tá? Tienen el mismo orden de error, ya sea primera o segunda. Bien. Acá obtiene, acá hace una pruebita obteniendo, fíjense, obtiene la derivada primera, pero es una derivada primera hacia adelante, pero dos puntos, fíjense. Obtengo mi valor de derivada primera, primera, hacia adelante, pero con dos puntos. Y fíjense que si yo tengo dos puntos, paso de tener un error de orden h a un error de h cuadrado. ¿No? ¿Qué les hace suponer esto? Si yo tengo dos puntos hacia adelante y tengo dos puntos hacia atrás, puedo hacer una derivada centrada, dos puntos hacia adelante y dos puntos hacia atrás, donde el error va a ser proporcional, supongo que a h cuarta. Ya lo vamos a ver en la tablita, lo vamos a corroborar. O sea que depende siempre, ¿qué quiero decir con esto? Depende siempre de la información que tengamos. Depende siempre de la información que tengamos. Obviamente que el h, la longitud, el paso que yo me mueva, siempre tiene que ser igual, tanto hacia adelante como hacia atrás. No puede cambiar h. Si yo de acá a acá, desde xy a xy más 1, me moví, supongamos, 0,5, una distancia de 0,5, y de xy más 1 me moví 0,6, entonces esto no me sirve. No me sirve, porque el h tiene que ser constante, tanto hacia adelante, hacia atrás, dependiendo de lo que estemos usando. Siempre tiene que ser constante, tiene que ser la misma distancia. Tengan en cuenta eso, no cometan ese error. Bien, acá da un par de ejemplos. Da un par de ejemplos. Hace la derivada en x05 de este polinomio. La derivada exacta es esta, fíjense que nos da el valor exacto. Acá tengo el polinomio, hago la derivada primera, después reemplazo por 0,5, me da este valor. Y después aplico derivada finita hacia atrás. ¿No? Acá tengo los valores, fíjense. Tengo valores. Estos valores acá
Fíjense que el H va siempre igual, que vale 0,25, 0,25, 0 a 0,25, 0,25 a 0,5, 75 y 1. Siempre vale lo mismo el H acá. Y estos valores, están acá, estos valores acá, obviamente los obtuve reemplazando 0, ¿no? 0, acá, ¿no? En la ecuación original. Fíjense, si reemplazo x por 0, f de x me da 1,2. Efectivamente lo que está acá. Si reemplazo por 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, hago la cuenta, esa cuenta me da 1,103516. Y así con los demás valores. O sea, tengo un h, acá puedo marcar que tengo un h igual a 0,25. Que es este h el que después voy a usar acá, ¿no? En la expresión de diferencia finita dividida hacia atrás. Entonces, ¿qué me dice? Supongamos que quiero calcular la derivada en este punto, ¿no? Quiero calcular la derivada en este punto. Pero en lugar de utilizar la función original, que es esta, voy a utilizar la expresión de diferencias finitas, que está acá. Entonces, ¿qué hago? La expresión para la derivada primera dice lo siguiente, vamos a buscarla, hacia atrás, esta, hacia adelante, que tengo que tener un xy más 1 menos un f de xy dividido h. Entonces me voy acá, fíjense, el xy más, estoy parado acá, esta es hacia atrás. Bueno, estoy parado acá, me voy una hacia atrás, porque fíjense que dice que es hacia atrás, me voy un valor hacia atrás, que sería este valor, 1,10. O sea, el valor en la función 0,925 menos un h hacia atrás me da esto, acá, dividido h. Eso me da este valor. Fíjense que el error es del 21,7%. Lo puedo calcular, porque me da el valor real de la derivada, ¿no? Me lo dice acá el problema. Me dice que el valor exacto es ese. Entonces lo puedo calcular. Si hago una diferencia finita dividida hacia adelante, acá hice una hacia atrás, hacia adelante, ahora estoy parado acá, y hago A hacia adelante. Entonces va a ser este valor, el f de xy más 1, menos el f de xy dividido 0,25. O sea, el f de acá hacia adelante, el f de xy más 1 sería este valor, menos el f de xy, dividido h. Y me da 26,5%. Fíjense que el orden del error es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque tanto la diferencia finita dividida hacia adelante como la diferencia finita dividida hacia atrás, lo dije al revés, hacia atrás y hacia adelante, tienen un error de orden h. Fíjense que el orden de magnitud del error es prácticamente el mismo. Olvídense del negativo, no tiene importancia. El error es 26,5%, acá 21,7%. O sea, el mismo orden de magnitud. Prácticamente no cambia. Si aplicamos diferencias divididas centradas, ¿qué me decía la fórmula? Que me tengo que ir un paso hacia adelante y un paso hacia atrás. O sea, esto va a ser f de xy más 1 y esto va a ser f de xy menos 1. Y efectivamente, estoy parado acá. Fíjense que en este caso no uso este valor como si lo usaba en las diferencias anteriores. Acá este valor lo usaba, este y este. En este caso no se usa, pero sí me voy uno hacia adelante, tal y como reza la fórmula, ¿no? Y uno hacia atrás. 0,6363, 1,10 acá abajo, dividido 2 por h. Y 2 por h es 2 por 0,25. Fíjense el valor que obtengo. Fíjense cómo el error de magnitud bajó 10 veces. La magnitud del error bajó 10 veces. Ahora es 2,4%. ¿Por qué? Porque el error es proporcional a h cuadrado. Fíjense cómo se nota. Y eso tiene que ver gráficamente con lo que yo le mostraba recién. ¿Está bien? Bien. Entonces, acá tengo las mismas, pero con órdenes de errores similares.
diferencia finita dividida hacia adelante, pero con más puntos, con 2 puntos. En lugar de usar un punto, utilizo 2 puntos. Fíjense que el error, como es de h cuadrado, da en el mismo orden que está acá, que la centrada. La centrada. Esta es también derivada primera, pero con 2 puntos. O sea, sería esta que está utilizando acá. Esta acá. Esta. Es la derivada primera, pero necesito 2 puntos. Necesito un x más 2 y un x más 1. ¿Eso qué significa? Fíjense, tengo x más 2, x más 1 y f de x. Veamos multiplicado por 4, multiplicado por 3. Entonces, eso significa que es... ¿a dónde estamos? Acá. Estoy parado acá y me tengo que ir. F de x más 2 me tengo que ir hasta acá y me da este valor. Y efectivamente es este valor. Más 4 multiplicado por f de x más 1. F de x más 1 es este valor. Efectivamente. Menos 3 por f de xy, que es este valor. ¿Está bien? Entonces ahí tengo dividido 2 por h. Esto es de orden h cuadrado porque ahora estoy utilizando 2 puntos para calcular la pendiente en lugar de 1. Estoy yendo hacia adelante, pero 2 puntos, no 1. Por lo tanto, también ese orden de error es h cuadrado, y fíjense que el orden del error me da igual que el orden del error que me dio la diferencia centrada. El otro me daba 2 y pico, este me da 5, o sea, es un orden de error similar. Este también. Y fíjense acá, tengo una de orden h a la cuarta. H a la cuarta, ¿no? Que es la diferencia finita dividida centrada para 2 puntos, ¿no? 2 puntos serían 2 puntos hacia adelante, estos dos, y 2 puntos hacia atrás. Eso sería una diferencia finita dividida centrada. Pasa de orden h cuadrado a orden h a la cuarta, y fíjense que el error es 0%, ¿no? Ahí ya el error debe ser 0, algo por ciento, pero bueno, es 0, casi 0, prácticamente 0, es bajísimo. Bien. Lo que les quiero mostrar, a ver si hay antes de pasar a... Una tablita. Sé que había una tablita. A ver si encuentro... Tal vez podríamos utilizar la de la integral, como para ver el ejemplo. A ver si sirve esta. Y esta puede servir. Fíjense. Vamos a abrir la tabla, les voy a mostrar. Acá en el LEV, si se van a recursos, aquí en recursos, tienen las presentaciones de clase, recursos informáticos, tablas de derivación e integración. Abren ahí, y tienen las tablas integrales para cada uno de los métodos. Acá están. La regla del trapecio, la regla de Simpson 1/3, la regla de Simpson 3/8 y esta regla de Boole, que no la vimos y no la usamos, así que no. Lo mismo estas reglas de integración abierta, tampoco las hemos visto, se sacaron. Pero bueno, tienen las 3 estas que vimos, sí están. Y tienen las derivadas numéricas. Fíjense, primera derivada. Primera derivada utilizando, fíjense, fórmulas de diferencia finita divididas hacia adelante, utilizando un punto, utilizando 2 puntos. ¿No? Derivada primera, utilizando un punto, utilizando 2 puntos. Derivada segunda, todas son hacia adelante, ¿no? Porque estamos bajo el título hacia adelante. Fíjense que todas son xy más 1,
hacia adelante. Xy más 1, xy más 2, xy más 1, 2 puntos hacia adelante. Segunda derivada, xy más 2, xy más 1, sería esta, utilizando 2 puntos, de orden h. Orden h cuadrado, si quiero orden de h cuadrado, tengo que agregar un punto más. Tengo que agregar 3 puntos. Xy más 3, xy más 2, xy más 1. Y acá tengo una derivada segunda de orden h cuadrado hacia adelante, hacia adelante. Y también tengo tercera derivada, cuarta derivada. Bueno, en general no van a usar de orden tan alto, pero bueno, podría ser que sea útil. Fíjense que mientras más compleja se hace la derivada y más precisión quiero, más puntos necesito, ¿no? Acá necesito 5 puntos. ¿Está bien? Bien, lo mismo para hacia atrás. Son exactamente iguales, nada más que en vez de ser xy más 1 es xy menos 1. Y todo es menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1. Acá necesito 3 para la segunda derivada, menos 3, menos 2, menos 1, y así. O sea, es lo mismo, es equivalente a las hacia adelante. Las entradas, derivadas centradas, la primera derivada, esta es la que vimos, la que demostramos, que es de orden h cuadrado, y si utilizo 2 puntos para atrás y 2 puntos para adelante, tengo esta expresión, 2 puntos para atrás, estos dos puntos hacia atrás y 2 puntos hacia adelante, y tengo un orden h a la cuarta. Lo mismo para la derivada segunda, lo mismo para la derivada segunda, y lo mismo para la derivada tercera. Obviamente que voy agregando puntos en la medida que el orden de la derivada 13 y la derivada cuarta. Y ahí tenemos todas las expresiones. Entonces, yo les voy a pedir ahora, ¿dónde estoy? Acá, a ver, no, acá. Problema tipo de parcial o de pregunta teórica. Utilizando las tablas de derivación, vamos a abrir acá, utilizando las tablas de derivación, deme la derivada con mayor precisión posible en este punto, con la mayor precisión posible, en este punto, y podría ser en este punto acá. Entonces, les pregunto a ustedes ahora, si yo quiero la derivada en este punto, o sea, en 0, quiero la derivada, ¿cuánto vale la derivada de esta función en 0? ¿Qué regla de diferenciación numérica aplicarían? Necesito la mayor precisión posible. Vamos a las tablas. Volvamos a las tablas. Voy a borrar porque si no. Entonces, ¿qué utilizarían? En 0, ¿qué utilizarían? De todas estas tablas que tienen acá. ¿Cuál sería de todas estas derivadas? Obviamente que no, le estoy pidiendo la derivada primera, ¿no? La derivada primera, o sea que se tendrían que fijar en todas las tablas de derivada primera. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál sería? ¿Cuál utilizarían? Para tener la mayor precisión posible. ¿Alguien arriesga algo? ¿Están escuchando? Primera derivada nomás. ¿Cómo? Primera derivada únicamente. La derivada primera sí, pero ¿cuál? Veamos, volvamos de nuevo a la tablita. ¿Dónde está la tablita? Acá, esta. Esta habíamos agarrado, ¿no? Sí. La derivada, ¿cuál decís vos? ¿Esta acá? ¿Esta? Sí, esa. Bien. ¿Esta no se podría?
Esta sí se puede, obviamente. Esta siempre se puede. Esta acá siempre se puede. A ver, empecemos a razonar. Derivada, acá su compañero dice derivada finita hacia adelante. En un punto, ¿no? Fui un punto hacia adelante. ¿Se puede aplicar? Sí, se puede aplicar. Es de orden h. ¿Puedo aplicar una derivada mejor? Bueno, podría aplicar esta, por ejemplo, que es de orden h cuadrado. El problema es que si yo me voy a la tablita, fíjense, el h tiene que ser igual. Y desde este punto a este punto tengo 0,12. Y desde este punto a este punto tengo 0,22. O sea, 0,10. 0,10, 0,1. O sea que el h de acá a acá no es el mismo que el h de acá a acá. Y una condición era que el h de acá, desde 0, este sería 0, ¿no? El h desde acá hacia acá tiene que ser el mismo que el de acá hacia acá. Y eso no se cumple en esta tablita, porque desde acá a acá es 0,12 y desde acá a acá es 0,10. Por lo tanto, no me queda otra que aplicar esta aquí. No tengo otra opción. No tengo otra opción. A ver, ¿podría aplicar hacia atrás? Obvio que no, porque es el primer punto hacia atrás no tengo nada. Por lo tanto, no puedo aplicar hacia atrás. Y centrada tampoco, porque centrada tengo que tener uno hacia adelante, que sí lo tengo, pero tengo que tener uno hacia atrás también, que no lo tengo. Por lo tanto, en este caso acá, la mejor precisión posible, no hay otra, es esta acá. O sea que ahí, en el primer punto, voy a obtener el valor de mi derivada en cero, con un error bastante elevado, ¿no? Con un error bastante elevado. Pero no me queda otra, no tengo otra opción. No tengo otra opción. Lo mismo me ocurre en 0,8. Porque fíjense, acá en 0,8, ¿cuál aplicarían? Hacia atrás. Claro, lo mismo, pero hacia atrás. O sea, esta. Hacia adelante no puedo, ¿no? Porque punto hacia adelante, estaría parado acá, tengo que ir un punto hacia adelante. No tengo hacia adelante, tengo que ir hacia atrás, hacia el 0,7. La distancia entre 0,8 y 0,7 es 0,10, pero acá tengo entre 0,7 para el próximo punto 0,06 de distancia. Por lo tanto, el h entre estos dos intervalos es diferente. Así que no me queda otra, que aplicar esta acá. Esta acá no puedo porque el h es diferente. O sea que en estos dos puntos, en 0,8 y en 0, si quiero obtener la derivada en esos dos puntos, voy a obtener un error del orden de h cuadrado. Si quisiéramos obtener, vamos a hacer una más, a razonar una más, supongamos en 0,4. ¿Cuál es la derivada de primer orden con la mayor precisión posible que puedo obtener? Ahí se puede usar la centrada. Podría usar la centrada, a ver, veamos, corroboremos. Tengo que tener la misma distancia de acá a acá que de acá a acá. Y tengo de acá a acá tengo 0,4 y de acá a acá también tengo 0,4. Por lo tanto, una centrada puedo usar. ¿Con cuántos puntos? Con estos dos nada más, ¿no? Estaba viendo, claro, de acá a acá todavía tengo 0,4. El problema es que de acá al próximo punto ya no es más 0,4. 0,04, mejor dicho. Acá es 0,10 de nuevo. En este intervalo acá. Por lo tanto, no me queda otra que utilizar estos tres puntos acá. Puedo hacer una centrada. Y a ver si hay otra opción. Esa centrada sería esta. Sería esta acá, donde tengo un punto hacia adelante, un punto hacia atrás. Y también podría utilizar, a ver, veamos, esto es de orden h al cuadrado. Y también podría utilizar, si estoy en 0,4, de 0,4 a 0,36, acá también tengo, ¿no? Si utilizo de acá a acá es 0,04 y de acá a acá es 0,04. O sea que podría utilizar una diferencia finita hacia atrás de dos puntos, o sea,
esta, puedo usar esta, y también puedo usar hacia adelante, porque fíjense, de acá, acá tengo, no, perdón, tengo 0.04, no, solamente esa, no, porque acá no son constantes, o sea que podría usar las entradas utilizando un punto hacia adelante y un punto hacia atrás, o podría utilizar hacia atrás utilizando dos puntos. El orden del error es el mismo, porque uno utiliza esta, es orden de h cuadrado, y la centrada, que sería esta, también es de orden h cuadrado. O sea que cualquiera de las dos respuestas sería correcta. ¿Estamos? ¿Se entendió el razonamiento, chicos, para aplicar correctamente esta tablita? O sea, el razonamiento es buscar la derivada de mayor precisión posible siempre y cuando los intervalos se mantengan constantes. O sea, si el intervalo se mantiene constante, yo puedo obtener derivadas de mayor precisión. Si no, no. ¿Está bien? Bien. ¿Qué nos queda por ver? Terminamos de ver eso, cortamos, hacemos un break y después hacemos algunos ejercicios. Nos queda por ver algo muy rápido, muy rápido, que sería la extrapolación de Richardson. Acá nos da una breve introducción de cómo se obtiene la extrapolación de Richardson. Dice, el valor exacto de una integral definida consta de las estimaciones y el error correspondiente a la fórmula de integración numérica usada, ¿no? O sea, este es el valor exacto de la integral, por lo tanto, este valor exacto va a ser la integral, el valor de la integral numérica que obtuve más el error, ¿no? O sea, el valor exacto de la integral va a ser la integral numérica más el error. Si yo aplico con dos pasos distintos, siendo h mayor que h1 mayor que h2, me queda esta expresión. Me queda esta expresión. Naturalmente, esto con el error en h1 tiene que ser igual a la integral con el error en h2. Obviamente que todo esto es igual. Usando la regla de trapecio compuesta, el error de truncamiento es esto. Entonces reemplazo el error de truncamiento acá, para los dos h diferentes, ¿no? Los reemplazo acá. Obviamente que hay que hacer una serie de despejes matemáticos y demás. Llego a esta expresión acá, y finalmente voy reemplazando de nuevo en la ecuación de la primera, en esta expresión acá, obtengo, y despejando el error, obtengo esta expresión que está acá. ¿No? Esta expresión que está acá. No quiero profundizar mucho tampoco en esto, porque no tiene sentido. Sí, lo que me interesa, este error que está acá, lo reemplazo acá, y obtengo esta expresión, perdón, lo reemplazo acá, este error acá lo reemplazo acá, fíjense que es E en función de H2, despejo y obtengo esta expresión acá, ¿no? Obtengo esta expresión acá. Fíjense, ¿se acuerdan que la regla del trapecio, el error global era de h cuadrado, ¿no? Era de h cuadrado, el error global. Si yo aplico la extrapolación de Richardson tal y como está, dice, acá se puede demostrar, que el error es del orden de h a la cuarta, ¿no? O sea, yo deduje esto aplicando el error de la regla del trapecio, ¿no? Es esto que está acá. Esto lo deduje porque fíjense que yo reemplazo el error acá, lo reemplazo por el error de la regla del trapecio, que es proporcional, como les mencionaba, a h cuadrado. Dice que se puede demostrar que si yo aplico esta fórmula, el error es de h a la cuarta. ¿Qué diferencia hay en esta fórmula con la regla del trapecio? Que acá voy a necesitar
Mi integral va a ser la combinación de dos integrales diferentes, ¿no? Esta integral se obtuvo aplicando la regla del trapecio, pero un h diferente a esta integral que se obtuvo aplicando la regla del trapecio con este h. O sea, este h y este h son diferentes, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo dos integrales con las que usé el mismo método para obtenerlas, y lo que cambié fue el h, el intervalo, si yo combino esta fórmula, que es la extrapolación de Richardson, con esos dos valores de integrales que obtuve, paso de dos valores donde el error es de h cuadrado a un único valor donde el error es proporcional a h a la cuarta. O sea, bajé el error muchísimo, muchísimo. Esta fórmula de esta extrapolación de Richardson, además, se simplifica mucho si H2 es la mitad de H1. Si H2 es la mitad de H1, yo esto lo puedo reemplazar acá, lo puedo reemplazar ahí, y me queda esto. Me queda esta formulita. O sea que esto acá se llama, extrapolación de Richardson, utilizando el valor de dos integrales calculadas con el mismo método, o sea, podría ser el método del trapecio, pero en un caso utilicé un h y en el otro caso utilicé otro. Ahí tengo dos valores, vamos a llamarle un I1, y tengo un valor de la integral I2. Este I1 lo obtuve con el método del trapecio y un H2. Y este I2 lo obtuve con el método del trapecio y un H1, ¿no? Lo obtuve así, aplicando el método del trapecio. Ambas tienen un error proporcional a h al cuadrado. Ambas tienen el mismo error. Si yo tomo este valor y lo reemplazo acá, voy a tener un nuevo valor de I. Es como un valor de I que me unifica estos dos valores, pero ahora este nuevo valor de I tiene un error de h a la cuarta. O sea, pasé de h cuadrado a h a la cuarta. ¿Está bien? Entonces esa es la ventaja de utilizar la extrapolación de Richardson. Y en eso consiste. Esto mismo lo puedo utilizar para derivadas. Lo único que tengo que hacer acá, en vez de poner integral, tengo que poner derivada, ¿no? Tengo que poner derivada. Vamos a ver el ejemplo de eso. Y lo mismo funciona con los h. Los h tienen que ser diferentes. Entonces, en el caso de las derivadas, vamos a ir directamente a las derivadas. Fíjense que se repite. Ahí está. Fíjense que es exactamente lo mismo, fíjense que es la misma fórmula, nada más que en lugar de decir I dice D, porque es derivada numérica. Si se cumple esto, bueno, esta fórmula es la que se simplifica, me queda esto, la misma que antes, y acá puedo tener una derivada, esta derivada, que la calculé con este h aplicando diferencia finita dividida hacia adelante. Diferencia finita hacia adelante. Y lo mismo acá. Tengo esta derivada con un h diferente, pero que también tiene el mismo orden de error. Por lo tanto, si junto estos dos valores y hago este cálculo, paso de un orden h, si apliqué derivada finita hacia adelante en un punto, paso de un orden h a un orden h al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un orden h elevado a la n, voy a pasar, aplicando Richardson, voy a pasar a un error de h n más 2. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo obtuve, lo mismo para integrales, ¿no? Si yo obtuve derivadas de orden h al cuadrado, n al cuadrado, o sea, donde n es igual a 2, eso sería una derivada centrada, por ejemplo, una derivada centrada. Si aplico Richardson, voy a pasar de h cuadrado
h a la cuarta. Si obtuve acá una derivada de orden h a la cuarta, que fíjense que no sé si hay para derivadas primeras, me parece que no, o h al cubo, entonces voy a pasar a h a la quinta. Y lo mismo para las integrales, se aplica el mismo razonamiento, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo para integrales, que es exactamente el mismo para derivadas, ¿no? El razonamiento es igual. Sería este que está acá. O sea, vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a aplicar esta fórmula para detener integrales de orden h cuadrado, pasar a integrales h a la cuarta, ¿no? Con un orden, o sea, bajamos el error. Y eso sería así. Fíjense, acá tengo. ¿Se acuerdan este problema que era integrar este polinomio, aplicar la regla del trapecio a este polinomio entre a, que va de 0 a 0,8? O sea, tengo que calcular la integral debajo de la curva para valores que van entre 0 y 0,8. Eso lo puedo hacer con un único segmento. N es el número de segmentos, ¿no? O sea, en este caso, si yo tengo la integral que va desde 0 a 0,8, entonces h vale 0,8. Acá tengo un único segmento. La integral me da esto, y el error para la integral de un único segmento me da esto. Si ustedes quieren, pueden repasar todos estos valores porque son ejemplos que están en las mismas slides, son problemitas que se fueron resolviendo, que están resueltos como ejemplo, ¿no? Lo que puedo hacer es bajar el número de segmentos, o sea, ahora integrar en 2 segmentos, y h, por lo tanto, antes era 0,8, ahora va a valer 0,4, la mitad. Fíjense que acá se cumple que h2 es igual a h1 sobre 2. Era un requisito que me pide para aplicar esta fórmula. Para aplicar esta fórmula es un requisito. Si no, si los h no son iguales, tengo que aplicar esto, que está acá. Pero si los h son iguales, no iguales, sino que se cumple esta relación, entonces en ese caso aplico esta fórmula. Es esta fórmula simplificada, ¿no? Como acá sí se cumple, porque acá en este punto h es la mitad del anterior, entonces puedo aplicar la fórmula. Fíjense, en este caso ambos valores fueron obtenidos con la regla del trapecio, ¿no? Con la diferencia que en uno h vale 0,8 y en el otro 0,4, o sea, la mitad. Por lo tanto, puedo aplicar esta fórmula acá. Y veamos qué dice. 4/3 de la integral para un h2. Eso sería la integral para el h2, que sería este. O sea, este valor de la integral. O sea, 4/3 por este valor de la integral. Menos 1/3 por el valor de la integral en h1. El valor de la integral en h1 sería este valor. Esto es h1, esto es h2, el valor de la integral sería menos 1/3. Y fíjense, pasé de tener, en este caso, con este valor, tenía este error, el 90% prácticamente de error. Es un error enorme. Dividí en 2 los segmentos, pasé un h a la mitad, y ahora tengo este error. Aplicando la fórmula de Richardson, pasé de un error mínimo del 34% a un error del 16%, o sea, lo disminuí la mitad. Y si por el contrario, en lugar de tomar estos dos intervalos, tomo estos dos intervalos, porque de nuevo acá se cumple que 0,4, 0,2 es la mitad de 0,4. Por lo tanto, puedo volver a aplicar esta fórmula acá. Entonces va a ser 4/3 por la integral en h2, en este caso h2 sería esta, o sea 1,4848, y menos 1/3 por la integral en h1, o sea 1,068.
Fíjense que obtuve ahora un error del 1%. O sea, bajé todavía más de 10 veces bajé el error. Simplemente porque apliqué a intervalos menores. Ahora, todavía puedo seguir aplicando, porque acá, ahora pasé de acá, todos estos errores son de orden H. Todos estos errores son de orden H. Y este error es de orden H cuadrado, porque, perdón, esto es H, fórmula de trapecio, H cuadrado, ¿no? Y estos acá, son del orden H a la cuarta. Y este también es del orden H a la cuarta. Este es más grande, o este es más chico que este, porque, bueno, este lo apliqué entre estos dos intervalos, y este lo apliqué a estos dos intervalos que son más chicos, ¿no? O sea, acá estoy aplicando con 2 y 4 intervalos, y acá estoy aplicando con 1 y 2 intervalos. Por lo tanto, es natural que este sea más grande que este. Pero lo cierto es que tanto este como este son más chicos que todos estos, ¿no? O sea que, efectivamente, paso de este orden a este orden. Eso se cumple. Ahora bien, tengo esto y esto, que es h cuarta, según lo que me dice la regla de la extrapolación de Richardson, que paso de h cuadrado a h cuarta. Si yo combino esto con esto, puedo pasar de h cuarta a h sexta, ¿no? A ver si lo hace. Tengo que borrar cada vez para que no moleste. No, no lo hace, pero bueno, se puede, sí, acá lo hace, acá está. ¿Ve? Obtener una estimación de orden HZ a partir del ejemplo 21, o sea, de este. Tomo estos dos valores, este va a ser H2, este va a ser H2, y esto va a ser H1, este valor. Entonces, esta va a ser la integral I de H1, y esto va a ser I de H2. Entonces, de nuevo, reemplazo en la fórmula. No sé si, ¿dónde es que estaba? Acá. Reemplazo en la fórmula. 16, 15. Ahora vamos a ver por qué cambian estos valores. Pero fíjense que aplico 1.6234 menos 1 sobre 15, 1.3674, que son ni más ni menos que estos valores que están acá. 62,34, 36,74. ¿Por qué cambian esos valores? Bueno, eso tienen que ver, que voy a borrar acá. Acá está la formulita, que puedo pasar de esto, ¿no? Esto que es esto que es h cuadrado, puedo ir un paso más adelante, hacerlo h a la cuarta, vuelvo a suponer que h2 es igual a h1 sobre 2, o sea que es la mitad de h1, reemplazo acá y me queda este valor, ¿no? Me queda, en lugar de quedarme 4 tercios y 1 tercio, me queda 16 sobre 15 y 1 sobre 15. Fíjense que la suma de estos coeficientes siempre da 1. 16 sobre 15 menos 1 sobre 15 me da 15 sobre 15, que me da 1. Eso siempre se cumple. Y ahí pasé de h a la cuarta, que era esta, que está acá arriba, la que trabajamos recién, h a la cuarta, a h a la sexta. Recuerden que siempre vamos pasando de hn a hn más 2. Y acá ya no tengo, en el caso del ejemplo de recién, ya no tengo más valores. Si tuviese más valores, podría ir todavía a un h a la octava, ¿no? Porque estoy en h sexta, podría ir a h a la octava. O sea, tendría que poner un 6 acá, hacer este reemplazo acá y calcular cuáles son los coeficientes que me quedan aquí. Bien. Entonces, eso es la extrapolación de Richardson. El mismo razonamiento es para derivadas, ¿no? Se sigue el mismo razonamiento. Nada más que acá, en vez de ir una integral, va el valor de una derivada. Es exactamente lo mismo.
Bien, acá está el caso general. El caso general, a partir de dos estimaciones de h a la n, se obtiene una aproximación de h a la n más 2. ¿Ah? Y esta es la expresión general. Esta es la expresión general cuando se cumple esto. Por eso fíjense que acá queda 2 a la n, ¿no? Los h se me van y me queda 2 a la n. Cuando yo reemplazo n acá, ahí estos coeficientes que tenía delante de cada una de las integrales van cambiando, ¿no? Lo calculo así. Bien. Esta es la forma de calcular la integral de orden n, ¿no? Para un error con h de orden n. Bien. Y el algoritmo de Rumberg es una forma de ¿cómo se llama? Implementar esta integral que está acá, ¿no? Fíjense que es exactamente lo mismo, solamente que tengo los coeficientes. Fíjense, en el caso anterior, el caso de la fórmula del trapecio, está acá, está acá, esta, no, me pasé de largo. Esta acá, esta fórmula acá, esta que está acá. En el caso de esa forma, el nivel de integración K es igual a 2, ¿no? Tiene que ver con el orden, que es H, el orden del error para la fórmula del trapecio que estamos aplicando, ¿no? Y J, que es la estimación, la primera estimación que vamos a hacer, que es igual a 1. Reemplazo simplemente lo que tengo que hacer, reemplazar en esta fórmula, ¿no? Reemplazar en esta fórmula, y me queda específicamente, fíjense, la primera estimación cuando aplico la fórmula del trapecio, ¿no? Esto sería 4 tercios, y yo divido estos términos, me quedaría 4 tercios de I en H2 para la primera estimación, menos I sería, perdón, un tercio sería acá, sería, ¿no? Un tercio menos un tercio de I en H1 para la primera estimación. ¿Está bien? Para la segunda estimación, K sería 3, J sería 2, ¿no? Y nos quedaría 4, acá nos quedaría, cuando K sea igual a 3, estaríamos en el orden de integración o el nivel de integración 3. El nivel de integración 3, acá sería 3. 3 menos 1, 2. 4 por 4, 16. Menos 1, 15. Acá nos quedaría 15. ¿No? Y acá nos quedaría, ¿no? 3, lo mismo. Nos quedaría 16. Acá nos quedaría 16. Pues sería 3 menos 1, 2. 4 por 4, 16. O sea que nos quedaría esta fórmula acá. Esta acá. A ver dónde está. Esta. 16 sobre 15 menos 1 sobre 15. Y así vamos avanzando y el error se va haciendo cada vez más chico en la medida que dispongamos de valores, ¿no? Obviamente. Porque a lo mejor no disponemos de tantos valores para calcular y bueno, llegamos hasta 2 o 3 valores del algoritmo de Rumberg, nada más. Pero en la medida que tengamos valores, el error de esa integral cada vez se va haciendo más chico. Dice la iteración continúa hasta que se cumpla esto, siempre y cuando obviamente tengamos valores, ¿no? Bien. Entonces ahí, no sé si se entendió cómo se aplica, básicamente no tanto el algoritmo, sino en qué consiste la extrapolación de Richardson, que es lo más importante, ¿no? En la medida que vamos aplicando la extrapolación de Richardson, el error va bajando, ¿no? Y si tenemos valores, por ejemplo, en este caso, tenemos este valor aplicando extrapolación de Richardson a estos dos intervalos. Y este valor aplicando extrapolación de Richardson a estos dos intervalos, ¿no?
como tenemos dos valores más todavía, podemos pasar de h cuadrado a h a la cuarta. ¿De qué manera? Aplicando esta formulita acá, esta que está acá abajo. ¿No? Aplicando esta formulita acá. A partir de dos estimaciones, perdón, acá pasamos a h a la cuarta, ¿no? O sea, estos que son, perdón, y acá puse al revés. Estos que son h cuadrado, llegamos a h a la cuarta aplicando este primer paso. Pero ahora tenemos dos más. Entonces podemos pasar de h a la cuarta a h a la sexta, ¿no? H a la sexta. Aplicando de nuevo esta formulita acá. O sea, reemplazamos este valor y este valor acá, acá y acá, y vamos a h a la sexta. Y así podemos seguir en la medida que tengamos valores, ¿no? En este caso, ahí terminaríamos, porque ya no tenemos más valores. No podemos seguir porque nos quedamos ya, terminamos ahí en este valor aquí. En este valor aquí. Ya no tenemos más nada. Si tuviésemos dos valores más, podríamos pasar de h a esto es h a la sexta ahora. Esto es h a la sexta. Podríamos pasar de h a la sexta a h a la octava. Pero para eso necesitaríamos otro valor más. Bien. Ahí terminó todo lo que tiene que ver con diferenciación e integración numérica. Vamos a hacer un pequeño break y después volvemos para hacer algunos ejercicios en una planillita de Excel, ejercicios de integración numérica, aplicando Simpson y que vimos la vez pasada. Simpson en octavo, Simpson en un tercio, y también vemos si hacemos alguno con la regla del trapecio. Y después vamos a tratar de arrancar. Vamos a arrancar con la unidad número 7, que es ecuaciones diferenciales ordinarias. Así que paramos acá, son las 15:50. Si no tienen ninguna pregunta, nos vemos en 15 minutos, a las 16:05 volvemos. ¿Puede ser? Dale. Listo. Entonces, 16:05, estamos de vuelta. Voy a detener la grabación.